el latín. Órale. Entonces también los científicos hablaban latín culto, ¿no? Y prácticamente hubo dos, bueno, este va a ser el otro grupo que va a hablar, hay dos grupos que van a hablar el latín, ¿no? La iglesia y y los científicos. La iglesia y el idioma que habla la iglesia y el idioma que habla los científicos es es el latín. Estoy hablando de científicos, no científicos de CCH, sino de CCH, ¿no? Científicos de matemáticas, biólogos, ¿no? Nosotros decimos, en lenguaje vulgar decimos perro. En lenguaje vulgar decimos perro, me echas de habladas, ¿no? Entonces, pero los biólogos no dicen perro, ¿no? Los biólogos dicen, canis, canis lupus domesticus, que es el nombre en latín, ¿no? Nosotros decimos rosa, ¿no? Bueno, ya, vale, este, y no sé, rosa, ¿cuál es el nombre del latín bueno, cuál es el nombre científico de la rosa? No sé, el rosae versaculus, quién sabe qué, ¿no? Ahora, el latín culto se quedó tal cual, ¿eh? Ahora, es un idioma interesante, ¿no? Porque, hay muchas palabras que vienen de un latín. ¿Sí te quedó claro, Belén? ¿Cómo le ves, Belén? ¿Cómo ves, Belén? Ok, creo que sí, creo que no sé. No sé. Vientos. Ay, 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 ay. Entonces, bueno, hasta acá dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, ¿cómo la viste, Calma? Pues ahí está, ¿no? Una más. Échese otra, profe. No, ya me voy, échese otra. Oh, estoy más fuerte, en fin. Identifica entre las siguientes, ¿cuáles fueron características de la Edad Media? Sí, esto ya lo vimos la clase pasada. ¿Cuáles fueron características de la Edad Media? Esto ya lo vimos la clase pasada, carnal. Esto ya, ponte las pilas y van. Bueno, no tenemos que hablar, Iván, tenemos que hablar. Como dormiste la clase pasada. Tenemos que hablar, carnal. Me vas a comer un pollo. Dice uno. Dice uno. La invención de la escritura y de la usura. La invención de la escritura. Mira, qué bueno que ponen esto ahorita en esta pregunta, Carlos. La invención de la escritura y la usura. Y la usura. Vientos. Usurero. Número dos, pum, pum, papas. ¿No? Número dos, dice, el modo de producción feudal con señores feudales. El modo de producción feudal con señores feudales y siervos. Con señores feudales y siervos. Ajá. El modo de producción feudal con señores y siervos. Como principales estamentos. Como
principales estamentos, ¿no? Ah, viento de papas, canal, ¿no? Viento de canal. Tres, el tripas de gato, eh, eh, a ver, tripas, ahí está. Tripas de gato. Dice, la economía mercantilista, la, la economía mercantilista, la economía mercantilista, impulsada por la acumulación de metales, impulsada por la acumulación de metales, ¿no? Bien, ¿no? La economía mercantilista impulsada por este desmadre, ¿no? Papas. 4, 1, 4. 4. 4. El poder del clero al frente del catolicismo como religión dominante en Europa Occidental. El poder del clero frente al frente del catolicismo, así dice, frente del catolicismo como religión dominante, ¿no? En Europa Occidental, en Europa Occidental. Ah, bien, vale. Ok, ese sería el 4. El 5 dice el descubrimiento del nuevo mundo. El descubrimiento del nuevo mundo. Papá. B, palito. La expansión del Islam desde el norte de África hasta el sur de España. La expansión del Islam, la expansión del Islam, la expansión del Islam. La expansión del Islam desde el norte. Son varias opciones, Belén. Desde el norte hay que escoger varias. De África hasta el sur de España. Hasta el sur de España. Ah, ahí está. Bien, pues ahí está. Vamos a ver qué tranza, ¿no? Dice, identifica de las siguientes cuáles fueron cuáles fueron características de la Edad Media. 1, la invención de la escritura y la usura, así como se escribe. Este es un tema importante, ahorita se lo explico. 2, el modo de producción feudal con señores feudales y siervos como principales estamentos. 3, la economía mercantilista impulsada por la acumulación de metales. 4, el poder del clero frente del catolicismo como religión dominante en Europa Occidental. Ok. 5, el descubrimiento del nuevo mundo. 6, la expansión del Islam. La expansión del Islam. Desde el norte de África, la expansión del Islam desde el norte de África, expansión del Islam desde el norte de África, ya se fue ese canal, desde el norte de África hasta el sur de España. Ok, bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta, canal? Ah, no, entonces fue Belén, creo que
Vientos, Iván, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Vamos a tachar o palomear, ¿no? Características de la Edad Media. Características de la Edad Media. Primera característica, bueno, esta dice, la invención de la escritura, esa no es una característica de la Edad Media, porque la escritura se dio al finalizar la prehistoria y al inicio de la Edad Antigua, entonces esta no. Mucho menos la usura, no la vayan a regar ahí, no la vayan a regar. La usura, ¿qué es la usura, Iván? El tal Iván, ¿qué es la usura, carnal, la usura, la usura. ¿Qué es la usura? ¿Sabes qué es la usura? No sabe. ¿Sabes qué es la usura, Mariana? Mariana, Marianita, ¿qué es la usura? Belén, ¿qué es lo? Ya se fue Belén. No está entrando, no está entrando. No sabe. La usura, esto es lo que no se daba en la Edad Media. En la Edad Media no se da la usura. En la Edad Media no se da la usura. En la Edad Moderna se da la usura. La usura está permitida. La usura en la Edad Moderna está chida. Y cuando Mariana se consiga un galán o una galana, lo que sea, la va a buscar usurera. Porque quiere decir que si su galán es usurero o usurera, es un empresario, es alguien que no se conforma y anda echando ahí la banquetera, no, hay que ser usureros, Iván, en la vida, es lo que pensamos en la modernidad, ¿no? Bueno, pero no les he platicado qué cosa es la usura. La usura es, ¿cómo se define la usura, carnal? La usura, ¿cómo se dice? La usura es el pecado en la Edad Media. La usura es el pecado. Ya llegó Belén. Vamos a ver si Belén sabe qué es la usura. La usura. La usura. Belén. Belencita. Ah, perdón. Belén. ¿Sabes qué es la usura, Belén? La usura. Estamos platicando de eso, de la usura. La usura. Dice Belén. Belén sí sabe qué es la usura. Porque ella es usurera. Ella es usurera. Bueno, en la Edad Media, si alguien la acusa de que es usurera, leña verde, ¿eh? Pero ahora ya no, ya la usura está chida. ¿Qué es la usura? Dice, no, Belén no sabe cómo. Eh, la usura. A ver, de qué busco. Aquí tengo donde me salen las palabras. ¿Cómo se llama esto donde me salen las palabras? Urología. No, urología no me interesa usura. Dice usura. ¿Dónde dice la usura, carnal? Usura, valle, no, ya me pasé. Usura, utensilio, útero. No, eso no me interesa. Us, us, usura, ahí está. Tiene que ver con el comercio. Usura tiene que ver con el comercio. En italiano, mira, para que aprendas italiano, Iván, se dice usuri. En francés, usure. En alemán, Butcher. En singular, provecho. Antónimo, desinterés. El antónimo de la usura, antónimo de la usura es interés. Antónimo de la usura es interés. Antónimo de usura es interés, ¿no? Antónimo de usura es interés.
Vientos. ¿Y qué significa? Es desinterés, güey. Desinterés. Des, desinterés. Antónimo es desinterés. Ay, otra vez lo escribí mal. Desinterés. Ahí está, ¿no? Desinterés. En la Edad Media era lo que rifaba era el desinterés, ¿no? Hacer las cosas por desinterés, ¿no? Pero ya en la modernidad lo que importa es el interés, ¿no? Una persona interesada. ¿Cómo se define la usura? La usura se dice que es el interés que se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo. El interés que se lleva por el dinero, eso sería usura. Dice, tiene otra acepción, interés excesivo en el préstamo. Tiene otra acepción, contrato, órale, ganancia o fruto que se saca de una cosa. Ganancia o fruto que se saca de una cosa, carnal, ¿no? Esa es la usura, carnal. Esa es la usura. La ganancia. Oye, voy a hacer esto. ¿Y cuánto le vas a sacar? No, pues sí te conviene, carnal. Lo que busca la modernidad es cuánto le puedes sacar, ¿no? En la Edad Media era un pecado hacer las cosas porque le fueras a sacar algo, ¿no? Porque le fueras a sacar provecho, porque le fueras a sacar dinero, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es lo del feudalismo, ¿no? Pero esta, no, en la Edad Media no se da la usura, en la Edad Media prohibido la usura. En la Edad Media, Belén, está prohibido hacer las cosas por el interés del cochino dinero, ¿no? Bueno, bueno, se supone porque había también, ¿no? La usura era como un pecado, pero pecado de closet, ¿no? Ya saben a qué me refiero, de closet, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Todo el mundo lo hacía, pero decían que era pecado. Dice, el modo de producción feudal con señores feudales y siervos principales como principal estamento. Ajá. Como principales estamentos. Ok. ¿Cómo ven esta? Tache, la 2, tache o paloma, la 2, tache o paloma, tache o paloma, la 2. ¿Cómo la ven? Esta ya la vimos la clase pasada. Entonces, la 2 sí entra. La 2 ya les dije que una de las características en la Edad Media es el feudalismo. Edad Media, feudalismo, Edad Media, feudalismo, Edad Media, feudalismo, Edad Media, feudalismo. ¿Ah? El modo de producción feudal con señores feudales y siervos como principales estamentos. ¿Ah? Esta es bien. Dice, ¿no? La economía mercantilista impulsada por la acumulación de metales es atache, porque la economía mercantilista, ¿qué es eso de la economía mercantilista? Es usura. ¿Cómo funciona la economía mercantilista? Con usura. Y aquí no tenemos economía mercantilista. En la Edad Media no hay una economía mercantilista, hay una economía tradicionalista, ¿no? Arraigada a la tierra. Entonces, ahí está, chicas, ¿no? Entonces, impulsada por la acumulación de metales, eso es la usura. La usura es querer acumular metales, ¿no? En fin, ¿no? Eh, lo que llega a ser uno por usura, ¿eh? Lo que llega a ser uno por usura, ¿eh? No, hombre, yo he visto Carlos que es mi sugar daddy, Carlos. Es la pura usura, ¿no? Bueno, en fin. El número 4, carnal, el número 4, el poder del clero frente del catolicismo como religión dominante. Esta también es una característica que les había platicado que en el occidente la religión, la iglesia, los cristianos van a tener un papel muy importante. De hecho, ya como la pregunta anterior se los mostraba, el clero va a ser una de las clases altas acomodadas, ¿no? Son los de arriba, son los
porque ellos tienen acceso al conocimiento, hablan latín, y saben leer y escribir, ¿no? Hay reyes que, bueno, es otro asunto. El descubrimiento del nuevo mundo no, Belén, el descubrimiento del nuevo mundo no. ¿Cuándo se descubrió? Aquí dice el descubrimiento del nuevo mundo, o también le puedes poner, pues sí, ¿no? El descubrimiento de América o el descubrimiento del nuevo mundo. Ya el descubrimiento de América se da en la modernidad. Pues este tache, ajá, tache, vientos, ¿no? Y dice, finalmente, la expansión del Islam desde el norte de África hasta el sur de España. Esta es otra de las características de la Edad Media. Entonces la respuesta correcta sería 246. 246, papá. Vientos, esas serían las preguntas del día de hoy. ¿Cómo la ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo la viste? Las preguntas. ¿Cómo te fue con las preguntas, Iván? ¿Tú, Belén, cómo te fue? ¿Ahí la llevas, no la llevas? Mariana, ¿qué tranza? ¿Cómo vas? Vientos. Todo bien, todo bien. Vamos a empezar el día de hoy, carnal. Vamos a empezar el día de hoy con la Edad Media. Vamos a empezar con la Edad Media y vamos a hablar prácticamente de la economía. Pero antes de hablar de la economía, vamos a hacer una línea del tiempo. Vamos a hacer una línea del tiempo para que nos imaginemos qué tranza con la Edad Media, ¿no? La Edad Media, vamos a ver qué pasó, ¿no? Vamos a acomodar algunos acontecimientos, pero para esto vamos a necesitar la ayuda de la línea del tiempo, ¿no? Los tres. Estúdiale ahí, no hay bronca, estúdiale, no te desanines, carnal, échale los kilos, Belén, ánimo, en fin. Ahí está la Edad Media, su línea del tiempo, bien padre, todo bien chido. Y entonces vamos a mencionar cuándo inicia la Edad Media. ¿Cuándo inicia la Edad Media? Inicio. ¿Cuándo inicia la Edad Media? A ver, alguien que me diga cuándo inicia la Edad Media. Ya lo mencioné varias veces, canal. Ya lo mencioné varias veces cuando inicia la Edad Media. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ajá. Que incluso ya les expliqué ahí, ¿no? Que lo Doacro que llegó y entonces llegó a Roma y se dio cuenta que había un escuincle, en fin, ¿no? Vientos ahí, ¿no? Entonces, con la caída del Imperio Romano de Occidente, con la caída del Imperio Romano de Occidente, empieza, ¿cómo se llama? La Edad Media. ¿Ah? Este es el inicio de la Edad Media, ¿no? Cuando Doacro, un bárbaro, jefe de los Cerulos, depone al último César. ¿Quién es el último César? ¿Cuándo se crea la escritura? La escritura se crea a inicios de la Edad Antigua. A inicios de la Edad Antigua, o con ese acontecimiento, inicia la Edad Antigua, Carmen. ¿Te queda claro, Iván? El talibán. Entonces, ahora, a partir de este acontecimiento vamos a tener la Edad Media, a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente.
¿Y cuándo finaliza la Edad Media? ¿Con qué acontecimiento? Recuerden que más que la fecha, me interesa más o les van a preguntar más el acontecimiento, carnal, ¿no? Entonces, tenemos aquí por un lado la caída, cae, ¿no? Cae con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Que ya hasta les debe caer gordo, que ya se lo repetí varias veces, pero así es la vida, carnal, así es la vida. Ahora, ya también vimos que la Edad Media, ¿cómo la ves, Iván? ¿Sí te quedó claro o no? Vi como que te quedaste así medio callado. Bueno, órale. La Edad Media se divide en dos etapas. La Edad Media se divide en dos etapas. La primera etapa y la segunda etapa. La primera etapa y la segunda etapa. Con una llave, ¿va? Ujú, con una llave, vamos a ver si podemos hacer la llave, la llave. Entonces ahorita dejen la primera etapa, ¿cómo se llama la primera etapa? A ver, alguien que me la recuerde, no, que recuerde ah, que recuerde, ¿cuál es el nombre de la primera etapa? ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre de la primera etapa? Este, lo que voy aquí poniéndome aquí en la computadora, ahí, papas, ¿no? La primera etapa, más o menos por acá, sí, ¿no? ¿Cómo se llama esa primera etapa? Quieres que lo haga derecho, güey, pues una regla. Ahí está la primera etapa. Papás, vientos, Mariana, eso chido. Es la alta edad media. El otro día me dijeron, oye, no le puedes bajar a tu voz. Así también la hago. En la escuela también, así tengo la voz de esa. Y se escucha en todos los salones. En fin, imagínense, tengo cantando. Entonces, ahí está. Y entonces la segunda edad se llama la segunda edad se llama la edad, la baja edad media, la baja edad media, la baja edad media. Ahí está, ¿no? La alta edad media, la alta, primero fue la alta, Iván, primero la alta. ¿Ah? Y después la baja y eh, la baja, después la baja edad media, después la baja edad media, o el otoño medieval, carnal, así bien padre, ¿no? De la baja edad media hay una peli que les puedo recomendar que se llama En el nombre de la rosa, In November in the Rose. Ay, sí, hablo inglés. En el nombre de la rosa. Uh-huh. Más o menos, ah, ¿qué más tenemos? Ok, más o menos hasta aquí, creo que vamos bien, ¿no? Ah, perfecto. ¿Cuándo te empieza la Alta Edad Media? La Alta Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Va a terminar con las últimas invasiones, porque la Alta Edad Media va a tener como una de sus características, tiene como una de sus características que en esta etapa va a haber muchas invasiones de pueblos bárbaros. En esta etapa hay invasiones de pueblos bárbaros, que ya les había platicado que tranza con los bárbaros, ¿no? Pero en fin, ¿no? Ahora, es en esta etapa,
aquí, ¿no? En esta etapa hay invasiones de pueblos bárbaros. ¿Qué tranza con estos pueblos bárbaros? Y pues bueno, vienen a hacer un relajo, ¿no? Los primeros son los germanos. Las primeras invasiones que se dan son las del pueblo, los pueblos germanos, ¿no? Que ya la clase pasada les había platicado, ¿no? Es una etapa de inestabilidad y sobre todo para Occidente. Es una etapa de inestabilidad para Occidente, aunque va a haber dos potencias que se van a ir consolidando, pero ninguna va a ser de Occidente, todas van a ser de Oriente. Este, la Alta Edad Media va a finalizar con las invasiones normandas, con las invasiones normandas. Con ese acontecimiento va a finalizar la Alta Edad Media. Y vamos a tener, de hecho va a ser estas invasiones bárbaras, va a ser el origen de una guerra muy importante en la Baja Edad Media, que va a ser la Guerra de los 100 años. Una de las consecuencias de las invasiones normandas va a ser la Guerra de los 100 años, que no es una guerra que haya durado 100 años, pero sí le pusieron los carnales. Bien, más o menos así va la onda. Recuerden que la característica de la Alta Edad Media es que es una etapa de inestabilidad política para Occidente. Es una etapa de inestabilidad política, hay mucho relajo, ¿no?, en Occidente, ¿no? ¿Y por qué hay relajo? ¿Por qué hay inestabilidad? Porque se producen invasiones de pueblos, ¿no? Hay reinos que se establecen y después vienen otros, los saquean de pueblos bárbaros, ¿no? De pueblos bárbaros. Uno de los primeros pueblos que invadieron, ¿no? Uno de los primeros pueblos que invadieron son estos compitas, ¿cómo se llaman? Los germanos. Primero fueron las invasiones germanas, ¿no? Primero fueron las invasiones de los pueblos germanos. ¿Sí? Primero fueron las invasiones de los hermanos, ¿no? Primero fueron las invasiones de los pueblos germanos, ¿no? Empiezan a saquear Occidente, ¿no? Invasiones de los pueblos germanos. Después, ¿no? Mucho después, no están, van a venir otros, ¿no? Que van a ser los sarracenos, ¿no? ¿Quiénes son los sarracenos? Estos cuates traen otra religión, ¿no? Sarracenos, ¿no? Que es la religión del Islam, más o menos por aquí en esta etapa, más o menos por aquí, en esta etapa es cuando surge el Islam, más o menos aquí cuando surge el Islam, ¿no? Ya viene después, ¿no? Después viene otra invasión que, bueno, finaliza con las invasiones de los vikingos, ¿no? Con vikingos, ¿no? En fin, no sé, más o menos así para que vaya más de la construcción. Y ya después se reproduce la gran invasión de los normandos, y con esto termina la Alta Edad Media, y va a empezar la Baja Edad Media. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí en la Baja Edad Media? La consolidación de los primeros reinos, o más bien, aquí vamos a tener guerras muy importantes. ¿Qué guerras vamos a tener aquí en la Baja Edad Media? En la Baja Edad Media vamos a tener, como ya les dije, principalmente las guerras que entre el cristianismo y el Islam, que se llaman las
cruzadas, ¿no? Las cruzadas, ¿no? Papas. Después de las cruzadas vamos a tener otra guerra, bueno, no después, más o menos por ahí, ¿no? Vamos a tener la guerra de los 100 años, ¿no? Que esta fue muy importante porque de hecho inspiró una serie, ahora que a La Habana le gusta ver series, ¿no? De Netflix. Hay una guerra, hay una serie que se llama, si no mal recuerdo, se llama Juego de Tronos, Game of Thrones, ¿no? Esa guerra está inspirada en la guerra de los 100 años. Y así, ¿no? Más o menos como esa, para que dicen que sí está muy hot, ¿no? Yo no sé, yo no la he visto. Pero dicen que sí está muy hot. Pues más o menos así queda la línea del tiempo de la Edad Media, ¿no? Así más o menos queda la línea del tiempo de la Edad Media. Ahora, es muy importante para entender para entender la edad, para entender la Edad Media, es muy importante entender dos religiones, ¿no? Que ya se los había dicho. Una de esas, iba a poner una luna, pero no hay lunas aquí. O una cruz, carnal. Ah, cruz sí tengo por aquí, cruz, cruz. Cruz, cruz, que se vaya el diablo. Cruz, carnal. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí tengo una cruz, carnal. ¿No? ¿Cuándo surge el cristianismo? Aquí ya saben que la cruz es el símbolo del cristianismo, ¿no? ¿Cuándo surge el cristianismo? Esto es más o menos a inicios, ¿no? Más o menos antes de la Edad Media, en el siglo I, obviamente, en el siglo I, más o menos. Ajá. Ahí es cuando surge el cristianismo. Y ¿cuándo surge el Islam? Vamos a representarlo así con esta figurita, el Islam, porque se representa, el símbolo del Islam es una media luna. No sé si han visto que algunos países tienen una media luna. ¿Qué significa esa media luna? Tiene que ver con el calendario lunar, ¿no? Más o menos el Islam, ahí por donde pongo ahí esa que es que media luna, ¿no? Eso con mucha imaginación es una media luna. Más o menos por ahí surge, ¿no? Y vean, después va a finalizar con las cruzadas. Hasta acá dudas, preguntas sobre la Edad Media, así más o menos es la, la edad Media. ¿De qué siglos estaríamos hablando? Estaríamos hablando de, gracias Mariana, estaríamos hablando más o menos que la Edad Media se dio, más o menos empezó en el siglo quinto, ¿no? Más o menos en el siglo quinto DC, ¿no? En el siglo quinto DC, DC ya saben que es DC, es una marca de cómics, nada, no es cierto, DC es después de Chucho, ¿no? Después se dio más o menos por acá. Ah, mira, las encargadas aquí. Bien, ahí está. Papas. Ahora sí ya. Y la Edad Media, las invasiones normandas, más o menos se van a dar aproximadamente por el siglo X, por el siglo X.